Capítulo 207. Al instante, 3, la mayoría de las tabernas de la ciudad también funcionaban como posadas. ¿Quieres subir un momento y ver mi habilidad especial? Me estaba ofreciendo alquilar una habitación para mostrarme su habilidad. Ya había pasado una vez, así que no era algo tan extraño. Sin embargo, eso no funcionará. ¿Perdón? Ante la confusión de Erwin, rechacé firmemente la oferta. Es tarde. Tengo que volver a casa. Tenía una gata esperándome. Muéstramela después cuando tengas la oportunidad. Ah, Está bien. me conocía bien. Como jugador más interesado en este mundo que cualquier otra persona, si veía esa habilidad especial ahora, pasaría toda la noche experimentando con ella. Ah, ya estás aquí. Cuando me despedí de Erwin y llegué a casa, Misa se acercó desde la sala, donde estaba leyendo un libro de cocina, y me olfateó. Huele a que no bebiste mucho. No tenía ganas de beber. ¿Es así? No había hecho nada malo, pero por alguna razón me costaba mirarla a los ojos. ¿Era porque no le había dicho que iba a reunirme con Erwin? Probablemente era por eso. Pero si se lo decía, no le habría gustado, no tenía otra opción. Cambié de tema con naturalidad. Por cierto, ¿dónde está Einar? Durmiendo en su habitación. Ya veo. Tú también deberías dormir. Cuando terminé la breve conversación y estaba a punto de subir las escaleras, Misa me detuvo. Espera, ve a sentarte allí. ¿Me había descubierto? Es bueno dejar que el estómago haga la digestión antes de dormir. Te prepararé un poco de estofado. Ah, gracias. Tal como me indicó, me senté a la mesa de la cocina. Misa se puso un delantal y comenzó a cocinar, mientras yo observaba su espalda en silencio. Su cola se movía. Zas, zas. Sentía como si hubiera hecho algo malo. No tuve que pensarlo mucho. Hoy me reuní con Erwin. Decidí confesarlo antes de perder la oportunidad. ¿De verdad? Respondió un momento después, pero no parecía demasiado sorprendida. ¿Estás enojada? Ante mi pregunta, Misa soltó una risita. ¿Por qué lo estaría? Ese tipo de cosas están reservadas para quienes realmente tienen alguna oportunidad. Dicho eso, Misa tiró a la basura la olla llena de estofado. Sus palabras no coincidían con sus acciones. ¿Por qué hiciste eso? Oh, no tenía el sabor correcto. ¿En serio? Espera, te prepararé otro. Poco después, Misa preparó otra olla de estofado y la sirvió en la mesa. Luego subió a su habitación diciendo que estaba cansada. ¿Qué había sido eso? A pesar de lo extraño de la situación, me comí el estofado del plato. Como siempre, sabía perfecto y bajaba fácilmente. Pero el otro no tenía buen sabor. No puede ser. Después de terminar de comer, recogí un poco la mesa y abrí el cubo de basura. Me quedé inmóvil, sosteniendo la tapa. Menos mal que decidí ser sincero. El estofado de la basura estaba lleno de zanahorias. Desde el momento en que se acercó a olfatearme, ella ya sabía con quién me había reunido ese día. El tiempo era como el agua que fluía. No podías detenerlo con las manos, y lo que se escapaba entre tus dedos seguía río abajo, imposible de recuperar. Solo teníamos una opción: subirnos a este barco llamado vida y remar hacia nuestro objetivo, sin importar lo que costara. Sí, comencemos otro día. Me levanté de la cama y me quedé mirando el espejo por un momento para motivarme. Esto era algo que había aprendido como jugador. Había que hacer cosas así para no cansarse de todas esas misiones repetitivas. Bjorn, oh, ¿ya estás despierto? Entonces ve a despertar a Einar por mí. Está bien. Y como esto era otra misión repetitiva, mi vida últimamente era exactamente igual todos los días. Despertarme a las 7 de la mañana, despertar a Einar, comer algo que Misa había preparado y prepararme para salir. ¿Biblioteca otra vez? ¿Por qué? ¿Quieres venir conmigo? No, está bien. Más tarde llevaré a Einar al centro de entrenamiento. Después del desayuno, Misa y Einar fueron al centro de entrenamiento, donde habían comprado un pase mensual para ejercitarse, mientras yo me dirigí directamente a la biblioteca. ¿Viniste a leer ese libro otra vez? Era más interesante de lo que pensaba. Jaja, agradécemelo. Pensé que sería así, por eso lo saqué con anticipación. Últimamente estaba leyendo una serie de novelas larguísima. Era una recomendación de Ragna y resultó ser más interesante de lo que esperaba. Como estaba ambientada en el laberinto, también tenía una construcción del mundo bastante detallada. Aunque todos los personajes son demasiado amables. No es nada realista. Aún así, como novela no estaba mal.
Siendo sincero, era un buen entretenimiento. Aparte de beber, no había demasiadas cosas que hacer por diversión en este mundo, y eso era un problema. Que tengas un buen día. Como siempre, alrededor de la 1 de la tarde, cerré el libro que estaba leyendo, salí de la biblioteca y almorcé. El menú era una lonchera llena de carne que Misa había preparado. Después de terminarla junto a la fuente, pronto llegó la hora de reunirme con Rod Miller. Hoy llegas tarde. Unos 30 segundos. Para convertirte en un gran explorador, tienes que entender lo importante que es el tiempo. Como llegaste tarde, comencemos la clase de inmediato. Ya había pasado más de un año desde que comencé a entrenar como explorador con Rod Miller. Para ser sincero, pensé que terminaría en 1 o 2 meses. Pero el conocimiento de Rod Miller era como el mar. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que todavía había mucho por conocer. Ahora que parece que ya conoces todos los conceptos básicos, pasemos al curso intensivo. Antes de eso, ¿qué pasó con lo que mencioné ayer? ¿Te refieres a crear una escuela? Sí. Rod Miller había sido quien mencionó por primera vez la idea de crear una escuela, pero cuanto más entrenaba con él, más pensaba que esa escuela sería un gran éxito. Incluso sin tener un oído tan desarrollado como el de un elfo, un olfato tan bueno como el de un hombre bestia o un talento innato para orientarse, era posible aprender las habilidades de un explorador con su ayuda. El maestro del esfuerzo. Esa era la esencia de Rod Miller. Eso por sí solo era bastante atractivo, pero como él mismo había comenzado desde abajo, incluso sus habilidades para enseñar eran de primera clase. Pero todavía no conoce su propio valor. Sinceramente, era increíble que todavía no lo hubiera hecho. A diferencia de la forja del enano, ni siquiera necesitaba capital inicial para empezar. Piénsalo seriamente. Llevas meses perdiendo el tiempo desde entonces. No estoy perdiendo el tiempo. Estoy aprovechando el tiempo libre que antes no tenía para entrenar. Si ese es el caso, no deberías hacer todavía más de esto. A veces, enseñar también puede ayudarte a aprender. Eso, es difícil de discutir. En realidad, he aprendido mucho mientras te enseñaba. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Todavía no me apetece hacerlo. Chasqueé la lengua en silencio. Parecía que Rod Miller todavía no quería retirarse oficialmente de la profesión de aventurero. ¿De verdad? Avísame cuando decidas hacerlo. Te ayudaré. Gracias por la intención, al menos. No son palabras vacías. Lo digo en serio. De hecho, ya tenía un plan bastante claro. Primero, podía alquilar un centro de entrenamiento y usarlo como aula. Al principio, podía dirigir las clases a niños humanos que quisieran convertirse en aventureros. Una vez que estableciera eso, podría anunciarse en el gremio de aventureros y abrir una clase exclusiva para aventureros. Eso le daría más dinero, además. Claro que le llevaría bastante tiempo llegar hasta ese punto. Pero Rod Miller es humano. Los humanos pagaban menos impuestos. Si conseguía un trabajo y obtenía cierta cantidad de ganancias, no tendría problemas para llevar comida a la mesa durante el resto de su vida. Aunque todo eso no serviría de nada si él se negaba. Si el capital era un problema, estaba dispuesto a invertir hasta cierto punto. El concepto del mercado de valores todavía era nuevo en este mundo, pero no era completamente inexistente. También era una forma perfecta de administrar mi dinero. La lección de hoy ha terminado. De todos modos, después de entrenar durante varias horas más, la clase de hoy llegó a su fin. Eran alrededor de las 8 de la noche. Tal vez porque era un curso intensivo, las explicaciones habían sido más largas de lo habitual, así que terminamos 1 hora tarde. Entonces mañana no podré venir, dijo Rod Miller. Digamos que en 3 días, para estar seguros. Hagámoslo así. Cuídate esta vez también. De todos modos, mi rutina diaria terminó ahí. Por las noches normalmente bebía con otros aventureros que me habían presentado el enano o el señor oso y escuchaba las novedades del gremio, o me reunía con el resto del grupo para pasar el rato, pero hoy no tenía a nadie con quien reunirme. Como ya había completado mi rutina especial de cada día 15 a medianoche, tenía toda la noche libre. Había pasado mucho tiempo desde que tuve tiempo libre para mí. ¿Debería volver a la biblioteca? ¿O ir al centro de entrenamiento a calentar un poco? Lo pensé durante un rato, pero simplemente entré en una taberna que vi de camino a casa y pedí una bebida para mí. Sí, de vez en cuando tenía que haber días así. Clink. Me bebí la cerveza tibia de un trago y ordené los pensamientos que flotaban en mi cabeza. Realmente no está pasando nada últimamente. Estos días repetitivos no me aburrían.
Para ser sincero, eran cómodos y agradables. Pero, por otro lado, mi ansiedad aumentaba cada vez más porque sabía que estos días de ensueño no durarían para siempre. Aún así, quizá todavía no termine. Tampoco escuché nada en la mesa redonda. La mesa redonda a la que asistí hacía 2 semanas no mostró ninguna señal importante de cambio. Como siempre, compartí información y fingí ser fuerte, los demás me miraron con admiración y yo fingí estar aburrido mientras en realidad prestaba atención a las noticias que compartían los miembros. Eso fue todo lo que pasó aquel día. No hubo ninguna información que me interesara y la reunión terminó después de 2 rondas. Oh. Supongo que sí hubo algo extraño. Si tuviera que señalar una cosa de aquella reunión, sería esa. Entonces nos vemos el próximo mes. Jejeje. Al final de la reunión, Payaso se despidió por primera vez, no de mí, sino de los demás miembros, y además lo hizo con un tono de voz algo misterioso. ¿Eso significa que algo interesante ocurrirá la próxima vez que nos veamos? Bueno, no lo sabía. Podía ser simplemente un capricho suyo. Esa era la personalidad de Payaso, después de todo. Tampoco era profeta ni podía leer la mente. Será mejor que me vaya. Después de pasar aproximadamente 1 hora solo en el bar, viéndome bastante patético, me levanté y me dirigí a casa. Cuando llegué, las hermanas de primera línea ya habían regresado del centro de entrenamiento y estaban discutiendo. Bueno, para ser exactos, era más bien un regaño de un solo lado. Ainar. ¿No te dije que mantuvieras toda tu ropa sucia en un solo lugar? ¿Crees que podrás convertirte en una gran guerrera así? Eso, iba a hacerlo después. De verdad. No estaba siendo floja, lo juro. Esta es la última vez. Si vuelves a hacerlo, tendrás que hacer tu propia, Bjorn. ¿Cuándo regresaste? ¿Ya cenaste? Todavía no. Aunque había bebido, había evitado pedir comida a propósito. ¿De verdad? Prepararé algo pronto, así que ve a lavarte. Oye. Ainar. ¿A dónde crees que vas? Todavía no he terminado de hablar contigo. TSK. Me atrapaste. Dejando atrás a Ainar, que estaba siendo regañada por Misa, fui al baño a lavarme. Cuando regresé, la mesa estaba llena de comida. Como mañana sería difícil comer así, supuse que esta vez Misa había preparado más comida de lo normal. Gracias, como siempre, Misa. No es nada nuevo, después de comer, jugamos a un juego de cartas que Misa había comprado en el mercado y pasamos tiempo juntos hasta altas horas de la noche. Era mejor dormir tarde ese día. El sol ya está empezando a salir. La próxima vez deberíamos invitar a Urakburak y Aruru. ¿Otra vez con eso? No sé sobre Aruru, pero Abman debería quedarse en casa. Tiene esposa. Entonces también podemos invitar a su esposa. ¿Qué estaba diciendo esta niña? Si las dejaba solas, esto seguramente terminaría en una discusión sin sentido, así que intervine para resolverlo. Está bien, está bien. Vamos a dormir. Intenten despertarse lo más tarde posible. Mañana por la noche, el laberinto abriría. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. Era imposible ver siquiera 1 centímetro por delante en la oscuridad. Teniendo en cuenta que acabábamos de entrar al laberinto, esto era una anomalía, pero nadie de mi equipo se sorprendió. Desde aquella primera vez, ya habíamos pasado por esto varias veces. Leait. Una tenue esfera de luz flotó sobre nuestras cabezas e iluminó los alrededores. Lo primero que vimos fue la lápida ubicada en la pared del callejón sin salida. Volvimos a llegar al lugar correcto. A este ritmo, parece que no es un fenómeno especial, sino algo que se puede considerar una regla. Para ser más exactos, era un error de inestabilidad dimensional con una tasa de éxito del 100%. Como siempre, Raven avanzó primero y puso la mano sobre la piedra. La forma en que fluía la magia cuando se activaba el portal era tan particular que no había podido entenderla bien después de intentarlo solo 1 o 2 veces. Por supuesto, tampoco sabía para qué pensaba usar esa información. ¿Acaso tenía alguna utilidad? Eres el primero en abrir este portal. X+2 de todos modos, cuando entramos en el portal, nos recibió el aire y el suelo planos característicos de una zona en particular. Maldita sea. Has entrado en la guarida de las bestias del 2º piso. ¿Por qué tenía que ser este lugar? Señor Yandel, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a bajar. Aunque llevaba más de medio año tomando clases con Rodmiller, este lugar no tenía solución. Había demasiados cruces y reglas complicadas que recordar.
Era tan malo que incluso Rodmiller solo había logrado atravesar esta zona gracias a sus estadísticas mejoradas de olfato y me había recomendado que simplemente la abandonara. ¿Entonces otra vez al bosque de los goblins? ¿Acaso tenía que decirlo? Una vez de vuelta en el primer piso, nos dirigimos al bosque de los goblins, que era la zona que más solíamos usar. Encontrar el camino hacia la tierra de los muertos o el desierto de rocas no era demasiado difícil, pero aún así esta ruta era la más rápida. Puede que consigamos puntos por abrir un portal allí. Nos moveremos rápido, así que manténganse cerca. Saqué mi brújula y empecé a buscar el camino en serio. Salimos de la zona oscura sin perdernos ni una sola vez. Después cruzamos la frontera entre la zona oscura y el área central y seguimos por la ruta más corta. Ni una sola vez tuve que preguntarle al señor oso la dirección del portal. Eso se debía a que ya había dominado la cueva de cristal. Trudge. Habían pasado un poco más de 2 horas desde que entramos al laberinto. Señor Yandel. Raven, que iba sobre la espalda de Ainar, se detuvo de repente. Algo no está bien. ¿No está bien? El maná está girando en el centro de la cueva, casi como si decenas de personas estuvieran lanzando un hechizo conjunto. Los hechizos conjuntos eran aquellos en los que los magos utilizaban magia de alto rango o conectaban sus manás únicos para aumentar la fuerza de un hechizo determinado. Por cierto, esta técnica se usaba con frecuencia en incursiones a gran escala. Pero no era común utilizarla en el primer piso. Magia negra. También puedo sentir maná maldito. Hasta estaban usando magia negra. Esto empezaba a ponerse serio. Debe ser Noark, ¿verdad? Sí. Es de conocimiento común que hay muchos magos oscuros del lado de Noark. Con razón habían estado tan callados. Esto es un dolor de cabeza. ¿Qué vas a hacer? Asustada por la situación, Raven se veía inusualmente nerviosa. Sí, parecía que yo tenía que ser el más atento aquí. Esto no cambia nada. Aceleremos un poco más. Saldremos del primer piso lo más rápido posible. Después de dar rápidamente las órdenes, volvimos a avanzar. Y unos 5 minutos después, algo viene hacia nosotros desde atrás. Gritó Raven con todas sus fuerzas. ¡Boom! Un cúmulo rojo de luz pasó junto a nosotros desde el fondo del pasillo y desapareció por el otro lado en un instante. No hubo tiempo para evitarlo ni reaccionar. ¿Qué demonios fue eso? No lo sé. Creo que era maná, pero era increíblemente siniestro. Un tipo de magia que ni siquiera Raven conocía. Oye, Bjorn, ¿no deberíamos seguir avanzando? Siguiendo el consejo de Misa, volví a tomar la delantera y empecé a abrirnos camino mientras intentaba descubrir qué estaba pasando. No había una respuesta clara. Quizá por eso, nosotros, estamos bien, ¿verdad? Aunque sabía cuál era el papel del líder en una situación así, no pude responder esa pregunta. En ese momento, cuando todo era confuso e incierto, solo había una cosa clara. Esos tiempos que se sentían bendecidos, y que parecían aún más fugaces precisamente por eso, esos días de paz habían llegado a su fin. Capítulo 208. Líder 1. Avancé lentamente mientras permanecía atento a mi entorno. Este era un cambio que había ocurrido unos minutos atrás. Una vez que dejamos de correr hacia el segundo piso, inevitablemente tuvimos que ser más cuidadosos con nuestra seguridad, porque una niebla que impedía la visión comenzó a llenar toda la cueva. He oído hablar de esto. Es magia negra. Algo que los magos oscuros usaban en las conquistas del pasado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, lento y constante. Tum. Aunque Raven eliminaba la niebla a nuestro alrededor con magia del atributo viento, la visibilidad estaba limitada a un radio de 5 metros. Era difícil protegernos del peligro en un entorno así. Como ahora no estábamos dentro de un juego hecho de HP y MP, un solo error podía provocar la muerte. Aquí no había ningún botón de intentar de nuevo. ¡Tum! Tenía que estar alerta para regresar con vida sin perder a nadie. Señor Yandel, en el pasado, habíamos sido demasiado débiles para defendernos y habíamos tenido que perder a un compañero. No había habido otra forma de salir de aquella crisis. ¿Pero qué pasaría esta vez? Sí, ahora soy mucho más fuerte que antes. Para evitar que mi cuerpo se pusiera rígido por la tensión, me concentré en lo positivo. Señor Yandel. No grites. Entonces responde a la primera. ¿Qué querías decir? Raven, que seguía sobre la espalda de Ainar, hizo una pregunta con cautela. ¿Es buena idea ir al segundo piso? ¿Qué quieres decir? Hay muchos caballeros del palacio aquí abajo. Además, hay muchos clanes grandes.
¿No sería más seguro unirnos a ellos? Era una sugerencia razonable. Si estuviéramos cerca del punto de partida, yo también habría elegido esa opción. Pero en la situación actual, bueno, no me parecía una opción particularmente buena. También había algo que debía aclarar. Raven, más de la mitad de los clanes grandes no entraron al laberinto este mes. Esto era algo que había escuchado de Fox en la mesa redonda. Los grandes clanes que estaban descontentos con el palacio habían iniciado un boicot masivo. Los pocos que se dieron cuenta de que el palacio estaba llevando un registro y agregando a esos clanes a una lista negra se habían retirado, pero no debieron ser muchos. ¿Por qué ahora? Probablemente este era el mejor momento para hacerlo. Agman, ¿en qué dirección? Por ahí. Confirmé la ubicación del portal con el señor Oso y continué guiando el camino. Este también era un cambio que había ocurrido desde que la niebla cubrió la cueva. La brújula había dejado de funcionar. ¿Estaremos bien mientras encontremos el portal? El segundo piso tampoco será tan seguro. Pero solo tenemos que llegar al cuarto piso. La Torre de los Cielos era un piso independiente. Si lográbamos llegar allí, podríamos regresar a la ciudad sanos y salvos incluso en medio de esta guerra. Era nuestra mejor opción. No. Me refería a que quizá hayan preparado defensas cerca del portal. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que dije. Si yo fuera un estratega del lado de Noark, lo primero que haría sería buscar una forma de bloquear el camino hacia el segundo piso. Eso era cierto. Pero ¿y qué? Al menos teníamos que intentarlo. Gracias a que aprovechamos el fenómeno de inestabilidad dimensional, ya estábamos en la región más externa de todos modos. Si es imposible subir al segundo piso, ¿qué harás entonces? A diferencia de lo habitual, Raven seguía haciéndome más preguntas. Sentía que ella también estaba ansiosa. Bueno, estaba seguro de que necesitaba a alguien en quien apoyarse, ya que no tenía mucha experiencia en situaciones como esta. Entonces nos uniremos a la gente de la ciudad, como sugeriste. De todos modos, no hay otra opción. Hice todo lo posible por hablar con calma. No tenía forma de saber si este era el mejor plan, pero al menos uno de nosotros debía mantener la calma. Si eso es suficiente explicación, sigamos. Está bien, mientras avanzábamos lo más rápido posible hacia el segundo piso, nos encontramos con otros aventureros. Por fin encontramos a alguien. ¿Saben qué está pasando? El grupo estaba compuesto por 3 humanos y 2 hombres bestia. El nivel de su equipo era similar al nuestro o incluso superior. Bueno, un grupo que ya había llegado tan lejos en el primer piso no podía estar formado por aventureros de los pisos inferiores. Si se unían a nosotros, nuestro poder de combate aumentaría considerablemente. Sin embargo, primero tenía que comprobar algo. Primero, las marcas de identificación. ¿De verdad podíamos confiar en estos tipos? Es real. ¿Pensabas que era falsa? En cuanto nos encontramos, confirmamos que todos éramos de la ciudad mediante las marcas de identificación en nuestras muñecas y luego comenzamos a conversar. En circunstancias normales, nos habríamos separado después de confirmar nuestras identidades, pero esto era una emergencia. ¿Saben algo? No mucho. Excepto que Noark ha hecho algo. ¿Noark, eh? Claro. El líder del otro grupo asintió al escuchar mis palabras. Entrecerré los ojos. ¿No hay ningún mago en su equipo? Era de conocimiento común que había pocos magos normales del lado de Noark. El líder simplemente se encogió de hombros con confianza. Como pueden ver, somos un equipo que busca puntos de logros. No necesitamos un mago. Mierda, eso también tenía sentido. Los magos rara vez participaban en recorridos rápidos. No solo eran un estorbo porque eran lentos, sino que tampoco podían obtener puntos de experiencia durante un recorrido rápido. Así que intenté presentarme, pensando que quizá el otro lado había oído hablar de mí por mi apodo de Pequeño Balcán. Bjorn, hijo de Yandel. Ansem Calders. Ansem. Oh, ¿me conoces? Quizá tengamos amigos en común, no lo creo. Negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío siniestro recorrer mi espalda. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Entonces, ¿qué debía hacer? Justo cuando estaba pensando en eso, Ansem y uno de sus compañeros intercambiaron unas palabras en voz baja. ¿Pequeño Balcán? Oh. El bárbaro de aquella vez con el señor del piso. Parecía que alguien de su grupo conocía mi nombre. La mirada de Ansem volvió hacia mí con un poco más de interés. Ahora veo que eres una celebridad. ¿Por qué no viajamos juntos?
No creo que este sea momento para que ninguno de los dos esté explorando por su cuenta. Hansen fue el primero en proponer unir fuerzas. ¿Puedes darme un poco de tiempo? Unos minutos. Estoy demasiado ansioso como para quedarme en un mismo lugar durante mucho tiempo. Después de pedirle paciencia a Hansen, me tomé un momento para hablarlo con mis compañeros. Después de todo, la inteligencia colectiva existía. Podía haber algo que yo hubiera pasado por alto y que otra persona notara. No estoy segura. Sí parece más seguro con más personas, pero, aún así, Bjorn, creo que es mejor confiar en tu criterio. Estoy de acuerdo con Misa. Primero, las hermanas guerreras expresaron que seguirían por completo cualquier decisión que yo tomara. El señor Oso estaba en contra. Algo no encaja. A su nivel, deberían ser bastante conocidos, pero nunca he escuchado sus nombres. Puede que no sean de la ciudad subterránea, pero existe la posibilidad de que sean saqueadores. Eso me preocupó un poco, ya que, entre nosotros, el señor Oso era quien tenía más conexiones. Raven, ¿qué piensas? No creo que haya nada raro. ¿No sería mejor unirnos a ellos? Sus placas de identificación también estaban bien. Ya veo. Hasta ese momento, había estado confiando internamente más en Raven, pero creo que tenía que reconsiderarlo. Quizá era porque era la primera vez que enfrentaba algo así, pero no estaba pensando con la claridad habitual. No pienses en las placas de identificación. Concéntrate únicamente en las personas. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir? Ah. Raven entendió lo que quería decir. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, era una tontería confiar en las placas de identificación. Existía la posibilidad de que fueran falsas. En realidad, había dos posibilidades. O no habían conseguido copiar las placas y simplemente se habían arriesgado a regresar al laberinto de todos modos, o habían conseguido copiarlas y las estaban usando como cobertura para causar problemas. Todavía no sabía cuál de las dos era cierta, así que tenía que confiar únicamente en mi intuición para decidir. Era igual que en Dungeon and Stone, donde un solo error significaba el final de la partida. No lo sé. Tú decide por nosotros, señor Yandel. Desorientada, Raven dejó toda la decisión en mis manos. ¿Por qué estaba tan fuera de sí? Raven, reacciona. Incluso cuando había un asesino escondido a nuestro lado en la Torre de los Cielos, estuviste bien. Eso era diferente. Ahora, si cometo un error, los demás sufrirán por ello. Oh, así que eso era. Estaba aprendiendo algo nuevo sobre Raven. Nunca pensé que fuera indecisa cuando se trataba de asumir responsabilidades. Pero lo entendía. Alguien podía morir por las decisiones que yo tomara. Superar la presión de tomar una decisión nunca era fácil, porque esto no era un juego. Las decisiones que tomabas no terminaban simplemente con la muerte de tu personaje. Mierda. Al final, la decisión estaba en mis manos. Aunque eso no era nada nuevo. ¡Qué dolor de cabeza! Suspiré y observé al grupo de Hansen desde cierta distancia. Si hubiera un mago entre ellos, o si fueran aventureros conocidos o miembros de un clan famoso, habría podido confiar un poco más en ellos. Pero no lo son. Por desgracia, no me dieron mucho tiempo. ¿Ya tomaste una decisión? Sí. Finalmente, tomé una decisión. Perdón por hacerte esperar, pero rechazo tu oferta. Mi decisión final fue que no había necesidad de arriesgarnos. ¿Es así? ¡Qué lástima! Sorprendentemente, Hansen asintió sin parecer demasiado molesto. Parecía que ya entendía por qué había tomado esa decisión. El hombre precavido es el que vive más tiempo. Espero que nos encontremos de nuevo algún día. ¿Qué harán ustedes? Primero iremos al segundo piso, aunque tampoco sé si ese lugar será seguro. Pero tiene que ser mejor que aquí. Ya veo. Si tenemos suerte, nos veremos en la ciudad. ¿Qué haces? Vamos. Después de nuestro breve intercambio, el grupo de Hansen se adelantó y desapareció entre la niebla. ¿Había tomado la decisión correcta? Sonreí a la fuerza, intentando borrar mis dudas y ansiedades. ¿Cuándo había tomado una decisión sabiendo de antemano cuál sería el resultado? Sigamos. Solo tenía que confiar en mi decisión y continuar. Unos 5 minutos después de separarnos del grupo de Hansen, encontramos 5 cadáveres. No eran los cuerpos del grupo de Hansen, que se había marchado primero. Les habían quitado por completo el equipo, pero no fue difícil descubrir quiénes eran. Es un caballero. ¿Un caballero? Sí. Este tatuaje en la parte posterior de su cuello. Es el símbolo del vizconde Terten. ¿Ese es un escudo familiar?
Parece casi una marca. Para ser más preciso, parecía más un objeto que una persona. La idea me dejó un sabor amargo en la boca. De repente, comprendí que incluso los caballeros eran tratados como objetos desechables en este mundo. No todos los nobles son así. Dejé atrás a Raven, que parecía intentar defenderlos, y ordené mis pensamientos. Los cadáveres de un caballero y 4 soldados, además del hecho de que no había señales de lucha en los alrededores, solo podían significar una cosa. Hay algún tipo de monstruo aquí. Y no me refiero a uno literal. Sí. Por las heridas, todo esto fue causado de un solo golpe. Como todas las heridas son iguales, tampoco parece que hayan sido varias personas. Los caballeros, capaces de usar aura, eran los más fuertes en los enfrentamientos entre humanos. En un mundo como este, donde existían la magia y las habilidades especiales, eran las espadas que protegían los intereses de los ricos. Pensar que uno había muerto sin siquiera poder luchar, me di cuenta de que estábamos otra vez en el ojo de la tormenta. Un caballero que había pasado toda su vida sosteniendo y usando una espada, y que había disfrutado de un poder inmenso, había muerto como un simple extra. No, más personas seguían muriendo incluso ahora, igual que durante la conquista de Noark que había ocurrido bajo tierra varios meses atrás. ¿Hora de la muerte? Hace unos 20 minutos. Así que quienquiera que los hubiera matado no debía estar muy cerca. Era una buena señal para nosotros, pero todavía era demasiado pronto para relajarnos. A partir de ahora podía pasar cualquier cosa. ¿Esos tipos, de verdad planean iniciar una guerra?, murmuró el señor oso, frunciendo el ceño. Ahora que estaba mirando el cadáver del caballero, parecía que finalmente había comprendido exactamente en qué tipo de situación nos encontrábamos. A decir verdad, todavía no habíamos luchado contra nadie. Decidí ser directo. No están planeando una guerra, Agman. Ya estamos en guerra. Tuvimos la suerte de estar en las afueras cuando comenzó, así que todavía no habíamos experimentado sus consecuencias. Pero solo era cuestión de tiempo. ¿Qué harás? Suspiré ante la pregunta de Raven. Ya ni siquiera sabía cuántas veces me lo había preguntado desde que regresamos al primer piso. Una vez más estábamos ante una bifurcación. Lo único que hay en esta dirección es el portal. No tienes que explicarlo. Eso significa que quien mató a este caballero se dirigió hacia allí. El portal al segundo piso era la única salida que se me ocurría, y ahora había un monstruo acechando allí. Sin embargo, aunque diéramos la vuelta, la situación seguía siendo desalentadora. La batalla que ya había comenzado en el centro pronto cubriría todo el primer piso. Mierda. Fuera o no la guarida de las bestias, no debimos haber regresado al primer piso. No pude evitar arrepentirme. ¿Quién iba a pensar que una decisión tan insignificante nos metería en esta horrible situación? Era como si este mundo despiadado me estuviera poniendo a prueba. Elige lo que quieras, pero la responsabilidad de esa elección es completamente tuya. Mis ojos se dirigieron a mis compañeros. Misa, Ainar, Raven y el señor oso también me miraban, como si toda la decisión dependiera de mí. Regresemos. Finalmente tomé una decisión. No sabía quién estaba delante de nosotros. Podía ser un miembro de Hércules, ya que incluso en Noark era poco común encontrar a alguien lo bastante fuerte como para matar a un caballero de esa manera. Estaba a punto de darme la vuelta cuando, ¿de verdad solo vas a regresar? Una voz resonó desde más allá de la niebla. Paso. Se escucharon unas pisadas. Shaa. Raven inmediatamente lanzó una ráfaga de viento para apartar la niebla, revelando a un hombre sin equipo alguno. Solo llevaba ropa negra sencilla y una máscara de calavera en el rostro. ¿Qué clase de bárbaro es tan cobarde? ¿Eh? Mi cuerpo se quedó rígido al escuchar esa voz. Estaba seguro de que nunca la había oído antes. Jejeje. Pero, de alguna manera, me resultaba familiar. Capítulo 209. Líder 2, es una coincidencia. Solo es alguien con una risa parecida. Este mundo es enorme, así que tiene que haber otra persona con una peculiaridad similar. Esos pensamientos ni siquiera se me pasaron por la cabeza. En cuanto sentí ese déjà vu, lo acepté como una realidad. Payaso. Un miembro de los vigilantes de la mesa redonda, y el tipo que parecía ser el más informado y hábil de todos ellos, esa era la verdadera identidad de ese hombre. Ya había sospechado que era de Noark, pero pensar que nos encontraríamos de esta manera, por fin estaba frente al payaso que tanta curiosidad me había causado, pero no era agradable verlo. Estamos jodidos. ¿Qué hago? Parece muy fuerte. Si revelo que soy Leon, ¿nos dejará ir? Ni de broma.
Aparté esos pensamientos débiles que empezaban a aparecer en mi cabeza. No solo sería como revelar que era un espíritu maligno, sino que la persona a la que Payaso respetaba era León, no este idiota de bárbaro. En cuanto revelara mi identidad, Payaso perdería el interés en mí y se enfadaría. Así que grité. Prepárense para luchar. Si podía superar el miedo y convertirlo en mi mayor ventaja en cualquier momento y lugar, ya era una victoria. Payaso pareció divertido. Ahora sí suenas como un bárbaro. Eso había hecho que Raven recuperara la compostura. Inmediatamente lanzó un hechizo. Derbatimunes. Era un hechizo de comunicación para el equipo. Como nos enfrentábamos a un humano y no a un monstruo, debió pensar que lo mejor era activarlo en cuanto me oyó gritar. TSK, qué aburrido. Ahora que había perdido su fuente de entretenimiento, Payaso parecía molesto. Pero eso no era problema mío. Todos, detrás de mí. Mientras daba las órdenes, usé gigantización para bloquear el pasillo. Esa era la ventaja de la cueva de cristal del primer piso. Aunque cada pasillo era diferente, la mayoría eran lo bastante estrechos como para que un bárbaro gigante pudiera bloquearlos por completo. Clic. Velara. Para sacudirme el miedo, pronuncié el nombre de mi dios ancestral. Sosteniendo el escudo lo suficientemente bajo como para no bloquearme la visión, concentré toda mi atención en los movimientos de ese tipo. ¡Pum! Mi corazón de guerrero empezó a latir al ritmo adecuado. La sangre caliente circuló rápidamente por mis venas, llenándome de energía. Sentí que, al menos, no caería sin luchar. Señor Yandel, no podemos atacar si hace esto. La preocupación de nuestra maga fue descartada de inmediato. Entonces no ataquen. ¿Perdón? No sabemos quién es. Primero tenemos que conocer sus habilidades. Hasta entonces, no den un paso al frente. Lo más importante en un combate entre jugadores era la información. De entre las decenas de miles de habilidades especiales y objetos, ¿cómo los había combinado nuestro oponente? ¿Y en qué clase había desarrollado su personaje? Sin saber eso, sería difícil responder de la manera correcta. Pero este monstruo mató a un caballero. ¿Y aún así piensa descubrir sus habilidades usted solo? ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Esta es la mejor opción. Yo era el tanque. Podía soportar un ataque desconocido, pero ellos no. Si recibían un golpe desprevenidos, probablemente su combate terminaría en ese instante. Como no puedo escuchar lo que dicen, esto no es divertido, dijo Payaso con frialdad. Sin darnos tiempo para seguir discutiendo nuestra estrategia, extendió una mano. De repente, apareció un arma. Es Mithril. Su pica de guerra emitió un brillo azul plateado. Solo mueran. Una voz baja resonó por el pasillo y, justo en ese momento, la figura de Payaso desapareció ante nuestros ojos. No lo perdimos de vista durante mucho tiempo, claro. Después de todo, este era un pasillo recto. ¿Crees que puedes usar el sigilo? Bajé ligeramente el escudo y vi a Payaso adoptar una postura desde un ángulo que antes había quedado oculto por el tamaño del escudo. Mis instintos, endurecidos por numerosos combates reales, identificaron rápidamente hacia dónde apuntaba. El muslo, en combate, todo daba información. Se acabó eso de blandir las armas sin pensar. Cada movimiento tenía una razón y una intención. Entonces, ¿por qué apuntaba al muslo? Como pensaba, ¿es un asesino? Por compatibilidad, debió darse cuenta de que intentar atravesar mi escudo sería demasiado complicado. Fue lo primero que mejoré con el dinero que ahorré después de pagar mis deudas. Si tenía algo de cerebro, lo habría entendido en cuanto lo vio. Un gran escudo fabricado con piedra lunar, un metal de grado 4, era lo bastante resistente como para soportar incluso algunos golpes de una espada arcana. Corte. Y era imposible atravesarlo con Mithril, que era de grado 5. Clan. No me limité a bloquearlo. Tensé el brazo y apliqué fuerza. Payaso fue empujado hacia atrás sin oponer resistencia. Registré otro dato en mi cabeza. Aunque, en realidad, esto era bastante obvio. Su estadística de fuerza es inferior a la mía. Empezaba a pensar que esto era posible. Ya no era la misma persona de hacía 6 meses. Empezando por el equipo, había mejorado considerablemente en muchos aspectos. Por lo que podía ver, tampoco estaba al nivel del cazador de dragones. Aunque seguro que todavía no ha mostrado todo lo que tiene. Sin bajar la guardia, estudié a Payaso, que había retrocedido. Había conseguido bloquear el primer ataque, pero si permitía que siquiera uno me alcanzara, probablemente tendría problemas. Después de todo, me había dicho con toda confianza que muriera.
Eso no era algo que diría alguien que solo estuviera apuntando al muslo. ¿Entonces es veneno? Era muy probable que el arma estuviera envenenada. También podía ser que su habilidad especial estuviera relacionada con el veneno. Todavía no sabía nada con certeza, así que mantuve abiertas todas las posibilidades, aunque actuaba bajo la suposición de que ese era el caso. Creo que ya es hora, hasta ahora solo habíamos intercambiado ataques físicos simples. Como habían sido bloqueados, era hora de empezar a usar habilidades. Sinceramente. Quería ahorrar la mayor cantidad de MP posible. No pude evitar reírme. Dejando de lado su clásico tono exagerado, acababa de decir directamente MP. Señor Yandel. Ese hombre es un espíritu maligno. Este maldito loco no tenía ninguna intención de ocultar su identidad. Todos los de Noark son así. Bueno, ahora que se habían enfrentado abiertamente al palacio, ya no había razón para ocultarlo. No, espera un momento. Si es un espíritu maligno, esas palabras me hicieron estremecer. Podía imaginar lo que Raven estaba pensando. Alguien de Noark capaz de matar a un caballero por sí solo, el jugador más famoso de la ciudad, el recolector de cadáveres. Dijo Raven con voz apagada. Kiara. Me di la vuelta rápidamente para mirar detrás de mí. Abed Necrapeto ha usado marioneta. Los cuerpos del caballero y los soldados que estaban tirados detrás de mí se levantaron y atacaron a Raven. Mierda, tenía razón. Ya no tenía sentido seguir negándolo porque la configuración del personaje del recolector de cadáveres era muy conocida. Era una buena clase que yo también había usado varias veces. Se especializaba en maldiciones y invocaciones, y tenía estadísticas altas de agilidad para compensar su debilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Una PN, nigromante venenoso ágil, era mi oponente de hoy. Como había estado apuntando a mis puntos vitales con un arma parecida a una pica, pensé que era un asesino, pero obviamente me había equivocado. ¿Un nigromante? Simplemente me había subestimado e intentó acabar conmigo con un ataque normal. Su verdadera especialidad estaba en otra parte. No estaba aquí por casualidad. Había venido a buscarnos. Ahora que conocía su identidad, empecé a ver la situación de otra manera. Probablemente había dejado los cadáveres allí a propósito por una simple razón. Si fingía que eran cadáveres y los dejaba allí, podía usarlos como cámaras de vigilancia para saber cuándo pasaba alguien. Aunque eso ya no importaba. Ya no necesito tantear el terreno. Decidí concentrarme en los aspectos positivos. Después de recopilar información sobre Hércules tras la batalla contra el cazador de dragones, también sabía bastante sobre el recolector de cadáveres. Tiene 6 esencias conocidas. Por supuesto, probablemente tenía 3 esencias sin identificar y, considerando la fama de este tipo, eso podía ser desastroso para nosotros. Pero al menos había descubierto su clase. Todos, no luchen y retrocedan. Les ordené rápidamente a mis compañeros. Si esta fuera una batalla contra un invocador normal, la estrategia habitual sería derrotar a sus invocaciones. ¿No luchemos? Primero mantengan la distancia. Pero contra los APN, cada invocación era como una bomba. Aumentar la distancia era la clave para sobrevivir. Aruru, ven aquí. Está bien. Justo cuando Ainar, preocupada por Raven, se preparaba para retroceder, una luz gris apareció en los agujeros para los ojos de la máscara de payaso destello. Abed Necrapeto ha usado maldición de piedra. Mis nervios comenzaron a entumecerse desde los pies hacia arriba. Reconocí la habilidad en cuanto me golpeó. Era la esencia del monstruo de rango 4, Medusa. Dash. Tal vez quería matarme primero, porque volvió a tomar la pica y se lanzó contra mí. Era una habilidad demasiado poderosa. Probablemente esta habilidad era la razón por la que no había señales de lucha aquí. Incluso un caballero tendría problemas para defenderse de una esencia de rango 4, ya que un caballero promedio era de nivel 5. Sería difícil seguirle el ritmo en cuanto a resistencia al mana. Bueno, no para mí. Durante los últimos 6 meses, había llenado los 200 espacios disponibles de la habilidad pasiva del Mantícora, hereditario, con resistencia al mana. Normalmente, se usaba para mejorar estadísticas secundarias, pero para mí, la resistencia al mana era la opción más práctica. Vela. Como resultado, mi grito de batalla había evolucionado hasta reemplazar la habilidad fortaleza. Tu resistencia al mana supera los 400. Tenía más 20 gracias a la segunda etapa de la impronta de inmortalidad, más 80 gracias a la esencia del ogro y más 200 gracias a hereditario.
El aumento que obtenía con gigantización y estallido salvaje era de aproximadamente más 40 y, si añadía el aumento adicional del 20% gracias a la bendición del dragón de tierra, el efecto inmunidad a la supresión se ha activado. El efecto de estado maldición de piedra ha sido anulado. Mi resistencia al mana superó temporalmente los 400 y me volví inmune a cualquier habilidad que intentara inmovilizarme. En cuanto desapareció el entumecimiento de mis pies, agarré el escudo y corrí hacia adelante. Mi oponente parecía muy sorprendido. O quizás sería más exacto decir que estaba completamente desconcertado. Ja. ¿Inmunidad a la supresión? ¿Cuánto invertiste en resistencia al mana? Guárdate los elogios. La razón por la que había gastado tanto dinero en consumir la esencia del mantícora había sido precisamente para conseguir resistencia al mana. Sin importar si las estadísticas permanecían después de borrarla, más 200 de resistencia al mana era suficiente para aprovechar al máximo esa esencia hasta la segunda mitad. En fin, es jodidamente rápido. Aunque avancé como el tanque que era, este tipo mantuvo fácilmente la distancia, como un AVM clásico. Por eso estos tipos eran tan difíciles de enfrentar. En general, el cuerpo de un invocador debía ser vulnerable, pero atrapar a un AVM era todo un problema. Aún así, me alegraba de que no fuera un asesino. Raven. Congela los cadáveres. ¿Perdón? Está bien. Y Arman, cuando te dé la señal, dispara un buen ataque. Necesitamos una oportunidad para escapar. ¿Escapar? Es posible. Bueno, las probabilidades eran de 50%, pero teníamos que intentarlo. Teníamos más posibilidades de escapar que de ganar la batalla. Supongo que tengo que ponerlo todo en un solo ataque. Está bien. Por suerte, el señor oso siguió las órdenes obedientemente. En cuanto escuchó el nombre del recolector de cadáveres, debió darse cuenta de que nuestras posibilidades de ganar una pelea eran bajas y que, incluso si lo conseguíamos, inevitablemente tendría un costo. ¿Por qué tenía que ser precisamente el recolector de cadáveres? Este tipo estaba entre los mejores incluso dentro de Hércules. Estaba por encima incluso del cazador de dragones. Pero ahora tengo una oportunidad. Por la naturaleza de su clase, los nigromantes no eran muy buenos persiguiendo a la gente. Además, este tipo estaba intentando conservar sus recursos. Tiene que seguir luchando hasta que el laberinto cierre, así que seguramente quiere ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Con eso en mente, retrocedí rápidamente. ¡Fuush! Un escalofrío recorrió mi espalda. Al parecer, Raven había usado magia de hielo para congelar los cadáveres, tal como le ordené. Están congelados. Bien, eso estaba listo. Agman. Ah, solo dame la señal. El señor oso también parecía estar preparado. Después de darle la señal para el ataque sorpresa, le pedí una cosa más a Raven. Raven, desactiva el hechizo de comunicación. ¿Perdón? Rápido. Ya está desactivado. Una vez desactivado el hechizo de comunicación del equipo, hablé con Payaso. Oye. Me miró con curiosidad. HM. Continué de todos modos. ¿Sabes cuáles son las dos mejores formas de hacer enfadar a alguien? No estoy seguro. Nunca he oído hablar de ellas. Ah, los extranjeros. Sabía que no las conocería. La primera es dejar de hablar a mitad de una frase. Payaso asintió, entendiendo. Ya veo. ¿Cuál es la otra? Esa es, dejé la frase a medias y desactivé gigantización. Abmanurik Fried ha usado mejora. Abmanurik Fried ha usado material peligroso. Una flecha que contenía todo el poder del señor oso atravesó el pasillo abierto. Crash. La cueva tembló como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Fuush. Como el otro lado quedó oculto por una repentina pared de fuego, rugí. ¿Qué están haciendo? Corran.